muy bien, muchas gracias. No, Buen día a todos los oyentes. bueno, primero agradecerles a usted, a la gente de prensa, por esta comunicación. Es un gusto realmente poder charlar un rato con ustedes. Para mí. Bueno, tenemos tantos temas y yo digo a veces por dónde empezamos, pero bueno, vamos a empezar porque sabemos que usted tiene un proyecto sobre la construcción del canal Magdalena. ¿Nos explica un poquito de qué se trata? Bueno, el canal Magdalena es el canal más conveniente para la navegación de entrada y salida a los puertos, tanto rioplatenses como del río Paraná, que tenemos nosotros, semimarítimos, como es el caso de la boca del río de la Plata, y por supuesto los fluviales con el centro del Rosario. Ese es el canal de navegación ideal, porque es el que nos va a permitir evitar los sobrecostos que significan las demoras que hay en la boca del río de la Plata hoy para ingresar por el canal tradicional. Muchos barcos que deben recalar en Montevideo a la espera de esa oportunidad para navegar, porque es muy estrecho el canal y hay mucho tráfico. Así que el canal Magdalena es importantísimo. Nosotros concebimos ese canal, que ya está, por supuesto, planificado, que hay que tomar una decisión de construirlo, de dragar hasta los 34 pies. Concebimos que puertos como el del General Lavalle podrían rehabilitarse. Otrora fueron grandes puertos, fue uno de los puertos más importantes de la Argentina en su origen histórico. Me decía el otro día el intendente de General Lavalle, que estuvimos en una videoconferencia, en un Zoom, que sus padres llegaron a la Argentina, o sus abuelos, mis hijos, llegaron a la Argentina y desembarcaron en ese puerto, es decir, que era un puerto importantísimo, que fue quedando relegado. Está el puerto de La Plata, que hay que darle vida. No hablo del puerto de Buenos Aires, porque el puerto de Buenos Aires necesita ser estudiado cómo se lo traslada. Ya no va más el puerto en Buenos Aires, pero sí lo que necesitamos es facilitar la navegación y toda la apoyatura, la logística de todo ese sistema de navegación va a provenir de la zona de Punta Indio, de General Lavalle, del propio distrito de la costa y también de los distritos más interiores, el caso de Madariaga, cuando me habla de Pinamar. Además estuvimos hablando del puerto deportivo de Pinamar, que también tiene que ver con una mayor pujanza para el turismo en toda la zona. Es decir, hay varias ideas que están en marcha. Y también, obviamente, siempre está pendiente que el puerto de Mar del Plata cobre toda la importancia, toda la relevancia que debe tener y que sirva para ir sustituyendo al camión para el traslado, por ejemplo, de todo lo que se produce ahí en la fábrica de ustedes, en Balcarce. Sí. Algunas veces salieron o salen algunos contenedores por el puerto, pero tendría que ser muchísimo más sistemático, abarata mucho más costo el puerto, el transporte que el camión, es mucho más menos polucionante para el ambiente. Hay que trabajar con el sistema multimodal en materia de transporte, es decir, combinar navegación, tren, camión, de modo tal de que para la corta distancia es el camión, para la mediana distancia es el tren, para largos trayectos tiene que ser la navegación. No se explica todavía cómo es posible que no tengamos una línea marítima de cargas y de transporte de pasajeros, incluso hacia la Patagonia. Hay muchas cosas para hacer. Por supuesto, también hay que modificar
la distribución demográfica de la población, hay que hacer crecer el interior demográficamente, hay que armonizar este país en su desarrollo, hay que pensarlo en grande estratégicamente, y eso es lo que está faltando desde hace mucho tiempo y ahora más notoriamente que nunca. ¿De quién depende hacer esta obra que se pueda No, realizar? esta ¿No? obra depende de la dirección de vías navegables, Bien. de la dirección de puertos de la nación. Es una obra nacional, federal. Esta obra sería importante para el desarrollo de la zona también, ¿no? Tanto en lo económico, Sí, en el sí, desarrollo sí. del Tuyú, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Bien. ¿Qué nos puede contar un poco? Usted tuvo una videoconferencia con, bueno, nos decía con el intendente general Lavalle, José Ponte también. Sí. ¿Qué salió de ¿Con esa quién? charla? Con el intendente de Balcarce también, efectivamente, me olvidé de mencionarlo. Ah, Sí, bien, sí, bien. por su, Cuéntenos. sí, Bueno, la coincidencia más plena, y aparte yo le dije a ambos intendentes, y había concejales también de Madariaga, de Pinamar, de la costa, había un representante de Magdalena, el distrito de Magdalena, así que le dije, oye, ustedes tienen un representante natural en la Cámara de Diputados de la Nación, que toda esta zona del Tuyú y de Balcarce, Mar del Plata, de Cochea, no solamente por ser diputado de la provincia de Buenos Aires, sino por ser de la zona. Yo la verdad es que lo represento naturalmente, vocacionalmente, así que pongan a mi despacho como la avanzada de ustedes para todo lo que sea, periodos de informes, crear soluciones, proyectos, por supuesto, más de fondo. Hay muchos temas que desde la legislatura nacional se pueden poner en la agenda, y evidentemente eso es lo que el canal que yo les abrí, porque naturalmente lo que corresponde que haga es un canal abierto, además del canal Magdalena, el canal institucional, que lo que le acabo de decir, ¿no? Perfecto. Asef, bueno, cambiando de tema, ¿usted amplió la denuncia contra el juez Violini en el Consejo de la Magistratura? ¿Es así? Sí, claro. Yo pedí, en diciembre, primero las declaraciones juradas de bienes anuales del juez Violini de Casación de La Plata. Sí. Me dieron, después de insistir, solamente la del año 17. Me dijeron que la del 18 no me la podían dar porque él había estado de licencia y no la había presentado. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que por estar de licencia no presente una declaración que más allá de su licencia es obligatorio que lo haga? Todavía hoy no me la han dado, la del 18. Me volvieron a decir desde la Corte Suprema que insista y que lo vuelva a plantear, lo volví a plantear, no me la dieron. Y la del 16 me dijeron desde la Corte Suprema que cuando ellos recibieron ese pedido, abrieron una cuestión en la Fiscalía de turno en La Plata, porque solamente un juez puede autorizar la de esa fecha, porque todavía no eran públicas las declaraciones juradas, y que me recomendaron que me presente ante esa misma Fiscalía pidiéndola. También lo hice. Es el día de hoy que no tengo las declaraciones juradas, ni del 16 ni del 18, por lo tanto no puedo cotejar si ha habido una evolución extraordinaria e ilegítima de su patrimonio para poder hacer la denuncia por enriquecimiento ilícito, aunque yo tengo serias sospechas e informaciones que ha habido enriquecimiento ilícito. Incluso ha habido comentarios del propio Violini de que se obtuvo 2 veces el premio mayor de la lotería, con lo cual pretendería justificar ese patrimonio exorbitante que posee. Ahora, eso desde el punto de vista patrimonial, que le digo está trabado de una manera escandalosa, porque
Todo el mundo sabe que en una república todo tiene que ser público, precisamente por eso es res pública, la cosa pública, y no la cosa secreta o privada de nadie. Y un juez tiene obligación legal ahora, a partir del año 17, tiene la obligación legal de presentar su patrimonio. A mí no me han dado, ni como diputado, el patrimonio del 18. Ahora tendría que agregar, pero todavía no venció los plazos por la cuestión de la pandemia, el patrimonio del año 19. Ahora, respecto de la parte de su gestión como juez, Sí. le pedí juicio político al Consejo de la Magistratura a raíz del amparo colectivo que él concedió a 1.000, podían llegar a ser 2.000 y pico de presos, entre los cuales estaban desde atracadores, Sí. que eran los de menor importancia, hasta violadores y narcotraficantes, etcétera. Es decir, que él insólita, arbitraria e ilegalmente concedió un amparo colectivo, porque los amparos pueden ser, en casos como las excarcelaciones, pueden ser personales, deben ser personales, porque hay que atender el caso uno por uno. No puede haber un amparo colectivo para encarcelar 1.500, 1.800, 2.000 personas encarceladas. Fíjese que uno de los que atacó al guerrero Jorge Ríos la semana pasada En Quilmes, el jubilado. en Quilmes, Sí, jubilado. el jubilado, Él los carceló. es uno de los que salió carcelados en abril a raíz de ese amparo colectivo, sí, porque los jueces de primera instancia, como en este caso el de Quilmes, enseguida se acogió a ese amparo que dictó el juez de casación, y lo dictó él. Cuando es un tribunal colegiado, lo dictó él unilateralmente. Es decir, que todos los hechos son arbitrarios, discrecionales e ilegales. Tanto que la Corte le llamó la atención y echó para atrás ese amparo, porque ya se habían producido las excarcelaciones y nadie se le ocurrió decir, bueno, vamos a volver a detener a estas personas encarceladas. Estamos en una situación de inseguridad extrema, que crece además por la misma situación económica, evidentemente ha generado muchas digamos, limitaciones para por ejemplo, los sectores de trabajadores informales, etcétera. Yo no digo que esté ligado, que trabaja con el delito, ni mucho menos, todo lo contrario, creo que el que trabaja no delinque. Pero lo cierto es que los índices de delincuencia han crecido, exponencialmente han crecido, y venían creciendo antes de la crisis en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos frente a algo escandaloso, que es cómo se desmaneja la justicia, cómo se desmaneja el servicio penitenciario, cómo se hace una burla del Código Penal y cómo a la gente se la desampara de una manera verdaderamente aterradora. Se puede decir que, a ver, usted me va a corregir, está acusado de otorgar beneficios procesales a cambio de dinero por ahí, a un detenido. Bueno, yo no tengo, no podría, estamos hablando del tema podría, no estamos hablando. Sí, yo no lo puedo decir, pero yo le puedo decir que el juez Melazo que fue destituido, sí, fue destituido con pruebas de corrupción, de vender sentencias. Es el juez Melazo. Y el juez Miralles, que también fue enjuiciado, y que en medio de su enjuiciamiento, juez Miralles de La Plata era federal, pero dependía del fuero federal, murió, pero coimió con los amparos por el corralito. Tenía un tarifario para, de acuerdo a los montos de los dólares acorralados, él cobraba. Es decir, que hay hechos realmente escandalosos en la justicia. Sí. Y en La Plata, desgraciadamente en La Plata, donde más plata escandalosamente se movió de manera ilegal, en materia de corrupción, donde estaban en juego
la justicia y algunos otros sectores. Había influencers, como se dice, a mí me gusta hablar con esos modismos ingleses, pero sí, tipos que ejercían influencia, que se reunían con los acreedores de los bancos, en este caso los que estaban en sus fondos acorralados, y hacía la negociación, y después el juez aparecía dando la sentencia de liberar los fondos y pagárselos, ordenando a los bancos que los paguen en dólares. Que tenían derecho los ahorristas a eso, no hay duda alguna, pero que no puede ser que eso se produjera de la manera que se producía en la justicia mediante cohechos de los jueces, coimas, para hablar en criollo. Bueno, y eso ha ocurrido, y Violini desgraciadamente ha vendido sentencias de excarcelación y algunas recaratulaciones de expedientes. Por ejemplo, si usted le caratulan homicidio culposo, no es lo mismo que homicidio agravado. Y sí, todo depende de pronto de una carátula, porque el juez la puso así porque consideró que era con culpa y no había ningún elemento que lo agrave, entonces termina siendo un delito menor lo que es un delito mayor. Y las recaratulaciones de expedientes están siempre a la orden del día y dependen muchas veces de estas situaciones de acuerdos bajo cuerda que hace el juez con los abogados. Es escandaloso. Y que la función de la Corte Suprema, ante la sospecha que, bueno, que estaría encubriendo, podemos decir, el mal desempeño, incluso algunos delitos penales, ¿o no? No, yo confío que la Corte Suprema bonaerense tiene una actitud, sobre todo ahora que ha cambiado su presidente y que se ha incorporado un juez probo como es el juez Sergio Torres, que era juez federal en Comodoro Pi y ahora es integrante de la Corte bonaerense. Yo creo que la Corte bonaerense trata de poner correctivos fuertes. Por ejemplo, le enmendó la plana al juez Violini y le anuló el amparo colectivo. Ahí tiene un ejemplo. Y ya le digo, a mí me llamaron de la propia Corte Suprema para decirme, de bonaerense, para decirme que, por favor, que me dirigiera a la Fiscalía tal, porque yo no tenía la información, porque ellos habían formulado la denuncia de que se pedía por parte de un legislador nacional, estaban pidiendo un estado patrimonial del juez Violini del año 16, que solamente por esa época, después fue modificado por ley, pero en esa época solamente un juez podía ordenar su apertura o se entrega a un tercero, que regía el estricto secreto. Bueno, la misma Corte me dio el dato de dónde tenía que dirigirme porque ellos habían radicado una denuncia ante la Fiscalía de turno. Eso es una forma de colaborar que tuvo la Corte con mi gestión. Ahora, es evidente de que hay una actitud muy reacia de parte del Poder Judicial en general y de los propios fiscales, porque fíjese que estamos en mediados de julio, casi terminando julio, y un asunto que yo lo empecé en diciembre, todavía no puedo tener seguimiento. Y con respecto al Consejo de la Magistratura, en mi pedido de juicio político no tengo ninguna respuesta. Muy bien. Ya que lo tenemos, vamos a hacerle unas 2 preguntitas más y lo dejamos en libertad. Cambiando totalmente el ángulo del tema, de la información, imputaron al exministro Aranguren por presuntas irregularidades en el asunto, del aumento del precio de gas. ¿Qué opina? Perdón, no le pude escuchar bien la pregunta. No, por favor. Imputaron al exministro Aranguren por presuntas irregularidades en el aumento del precio del gas. ¿Cuál es su opinión como diputado? Mire, yo creo que el ministro Aranguren no estuvo, no sé la parte legal, se lo confieso, no puedo decirle legalmente porque el marco legal
regulatorio de esa cuestión es un tema muy técnico. Ni siquiera creo que la gente que está en el sector de energía tiene muy claro. Pero lo que sí yo tengo posición tomada es que el ministro Larraguren no fue políticamente hábil para plantear el ajuste de las tarifas, porque lo hizo de una manera muy ¿cómo decir? Muy abrupta, muy impactante, le tocó demasiado directo al bolsillo, no solamente de los sectores más necesitados, sino también de la clase media, de los comerciantes, de las pymes. Sí. Fue una situación demasiado desequilibrante. No podía ser que una empresa mediana, pequeña, o un pequeño comercio tuviera una factura de gas exorbitante. Ese ajuste debía hacerse con una gradualidad que no se pensó en el primer momento, y por eso después tuvo que rectificarse y después se corrigió todo eso, pero el mal ya estaba hecho, el impacto negativo estaba hecho. Y después el kirchnerismo aprovechó para, una vez que se corrigieron esas anomalías, esas irregularidades, desde el punto de vista de la ecuación costo-beneficio para una empresa, no puede ser que el gas le signifique un quebranto a la empresa, porque entonces no puede funcionar. Si una empresa tiene que haber una relación, digamos, normal, equilibrada entre el costo del servicio de gas y todos los beneficios que puede obtener la empresa. Si se lo lleva la ganancia, la factura de gas, hay un desequilibrio que no es insostenible. Pero cuando el Aranguren, por decisión política del presidente Macri, corrigió eso y lo fue revirtiendo, el kirchnerismo seguía insistiendo en que eran tarifas exorbitantes, etcétera, y ahí instaló, se estaba pagando algo insostenible cuando ya se había corregido. Entonces, el mal político fue notorio que le provocó a Aranguren. Ahora, la parte penal que se le puede imputar puede ser alguna cuestión que tiene que ver con digamos, la vinculación incompatible de sus intereses personales en Shell con la gestión en energía. Y él anuncia que se desprendió de las acciones de Shell, que las vendió. Entonces esa incompatibilidad entre su gestión privada y su gestión pública desapareció. Bueno, habrá que investigarlo eso. Yo creo que no es una de las tantas causas que finalmente después va a terminar en la nada, porque me parece que está más politizada que otra cosa. Asef, ¿sigue considerando usted que, bueno, la coalición gobernante, hablando, bueno, el gobierno de Alberto Fernández, accedió al poder sin un plan? ¿Sigue manteniendo esa postura? Yo lo dije eso en diciembre, no en diciembre, en enero. Sí. Bueno, porque ya en diciembre era demasiado decirlo. Sí. Entonces se la sigue manteniendo. Pero en enero dije, se puede gobernar sin plan, en un artículo que escribí, y alguien me dijo, no, que yo estaba exagerando, que como no hay un plan, hay un plan. Comentaron en algunos de los portales donde se publicó. Sí. La verdad, el día de hoy no tienen plan, y no solamente no tienen plan, sino que lo dijo el propio presidente, que dijo, yo no quiero planes económicos, no me gustan los planes económicos. Y yo creo que él, además de confesar que no tiene plan económico, lo que él no tiene, y eso es muy grave, todavía más grave, no tiene ningún plan. Ese es el tema, no tiene ningún plan. No hay un plan estratégico en Argentina. Pero un plan estratégico, ¿qué quiere decir? Un plan estratégico quiere decir, bueno, yo quiero que dentro de 20 años la Argentina tenga una ocupación del mar, un aprovechamiento del mar, de la plataforma marítima, que si hoy genera $1.000 millones, dentro de 20 años genere 20.000.
a valores constantes, un aumento, pero exponencial. Para eso voy a necesitar tantos biólogos marinos, voy a necesitar tantos oceanógrafos, voy a necesitar tantos. Entonces voy a hacer una promoción de estas carreras en las universidades, voy a favorecer que se creen facultades de ciencias del mar en Mar del Plata, en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque hay que ir formando a los técnicos. Porque estratégicamente yo apunto a que en 20 años en Argentina termine con la pesca ilegal, aproveche el mar, aproveche el sublecho del mar con los minerales, los hidrocarburos, sea un país marítimo. Sí. Ese es un plan estratégico. Acá, de eso, ni un renglón es escrito. Muy bien. Le hago una consulta. ¿Usted cree, la última pregunta, que Mauricio Macri tenía un plan estratégico para la República Argentina en el caso de haber continuado 4 años más? Macri se acercaba a tenerlo porque Macri tenía una idea, quizás incompleta, pero una idea de un país donde, por ejemplo, se favoreciera la iniciativa privada, donde se favoreciera la creación rápida de empresas, por eso la creación online de empresas unipersonales en 24 horas, para que se multiplicaran los microemprendedores. De un microemprendedor usted puede pasar en un par de años a hacer una pequeña empresa, ya con empleados, pero todo muchas veces es el arranque. Esas ideas las tenía la modernización del Estado digital, para que no se terminara con el papel, el expediente de papel. En esto, por ejemplo, Fernández retrocedió, volvió a la papelización, el decreto del mes pasado, hace 60 días, un poquito menos, volvieron a autorizar el papel sobre pretexto de la pandemia, nada que ver la pandemia y la cuarentena, ni nada con volver al papel. Al contrario, en este momento era mucha más la actividad remota y virtual, que justamente favorecía la idea de Macri de despapelizar, porque no se mueven papeles, sino que se mueve telemáticamente el expediente. Bueno, volvieron al papel. Tenía idea de un país más eficiente, más productivo. Productividad no quiere decir explotar a nadie, porque yo escuché alguna vez a algún gremialista que dijo, me huele mal la productividad porque es explotación del trabajador. ¿Qué explotación del trabajador? Productividad es por los mismos insumos, con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo y la misma inversión obtener más resultados, punto. Es una cosa muy sencilla. Y para eso se necesita mejorar algunas cuestiones de la metodología del trabajo, algunos convenios laborales, que no significan deterioro del salario, sino todo lo contrario, porque cuanto más productivo es el trabajo de una empresa, el resultado del trabajo de una empresa, mejor remuneración le puede pagar a sus empleados, porque la remuneración sale de la relación costo-ganancia. Si mis costos bajan por productividad y tengo mayor ganancia, puedo pagar mejores salarios. Entonces ahí asocia el interés del trabajo con el capital, por supuesto, en un orden donde el Estado vigila y regula, pero regula virtuosamente. Entonces eso yo creo que Macri le faltó, por supuesto, algunas cosas, pero bueno, es parte de que nadie tiene, digamos, ningún gobernante argentino, por lo menos de los tiempos contemporáneos, podemos decir, mire, fue perfecto. El que más se acerca al ideal de gobernante probo y buen administrador, prolijo, hombre sano, limpio y también inteligente, fue el doctor Arturo Illia, y en alguna otra medida, en algunas ideas más de mayor vuelo, el doctor Frondizi. Los dos Arturos, Arturo Frondizi y Arturo Illia. Después, la verdad, no puedo contarlo al general Perón en su último gobierno, porque fue muy corto y estaba enfermo, así que la verdad que hemos tenido muchas falencias en nuestros gobernantes en los últimos tiempos. Y el presidente Macri, le puedo asegurar que no fue de los peores, sino todo lo contrario, todo lo contrario.
fue uno de los mejores, y además yo le reconozco al presidente Macri, ¿sabe qué? Algo muy importante. Por supuesto me podrán decir el viejo dicho, pero yo le reconozco buena intención. Ahora, es valioso tener buena intención, porque muchas veces uno ve hasta mal intencionados algunos de los gobernantes. Y luego, la última, y ya lo dejo en libertad, porque a mí es un gusto hablar con usted, sinceramente es un gusto. ¿Por qué cree que perdió las elecciones y por qué volvió nuevamente el kirchnerismo cuando yo escuché, yo era uno de los que también decía que no volvía nunca más? Mire, perdió las elecciones porque hubo varios errores. Hay uno que lo están reconociendo. Recién justamente me llamó uno de los dirigentes nuestros de Mar del Plata por teléfono y me comentaba alguna conversación que tuvo con un dirigente del partido aliado nuestro, Unir, partido aliado PRO, bueno, el partido justamente de Macri, y dice que este dirigente le reconocía que fuimos demasiado soberbios, en fin, no supimos convocar a todos los que había que convocar. Algo de eso tiene que ver con... Y después, obviamente, la super devaluación que hubo en abril del 18, con un descontrol de la situación, porque el mercado hizo el ajuste que no se hizo oportunamente, todo eso ya desequilibró el sistema económico y fue muy difícil sobrellevarlo, y después el masazo de las PASO se remontó. Quizás si hubiera habido la misma actitud que hubo en los 30 días posteriores a las PASO para remontar la caída esa, para llevarla hasta el 41, se hubiera utilizado en todo el año 19, desde el principio, y más aún, si se hubiera hecho inteligentemente una apertura política, pero además una reconversión del gobierno en noviembre del 17, después de ganar las legislativas, quizás otro hubiera sido el cantar. Porque con el triunfo en la mano del 17 se podría haber dicho, bueno, ahora vamos a empezar a convertir planes sociales en planes de trabajo en serio, por ejemplo, y terminar con las negociaciones con los piqueteros, no porque a los piqueteros no los tenga que escuchar, los voy a escuchar, pero no con piquetes en la calle y no para que me pidan aumento de planes. Yo los escucho para ver cómo hacemos para que todos los movimientos sociales colaboremos con el gobierno en transformar todos los recursos que se le dan a los movimientos sociales y a la gente, transformarlos en recursos para el trabajo. Ejemplo, yo tengo 100 pesos que le doy, lo reparto en planes. Bueno, a partir de 6 meses por delante, es decir, a fin de este año, esos 100 pesos van a ir para pagar salarios de esas mismas personas, pero en trabajo, en empresas. Es decir, yo transformo ayudados sociales, asistidos sociales en trabajadores en 6 meses. Pero eso lo hago en un plan, precisamente en un plan, con la creación de empresas rápido, la ampliación de las empresas actuales, con una idea orientativa de donde no van a ser kioscos de venta de bebidas solamente, tiene que ser algo que sea productivo, algo que tenga que ver con una posible desarrollo de un sector de la economía que tiene que ver con la pesca, o que tiene que ver con el litio, o que tiene que ver con el agro, o que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con lo que se sabe que son los fuertes que tiene la actividad económica del país, y que hay que apostar a su desarrollo. Es decir, no dejarlos como están y que vayan creciendo vegetativamente, sino inducir un desarrollo mayor. Bueno, eso es lo que se perdió la oportunidad. En noviembre del 17 vino el golpe de abril del 18 por no haber hecho en noviembre del 17 lo que había que hacer, aprovechando la victoria, y además hay una cuestión de origen.
Sí. Un gobierno, y lo dice cualquier pensador político, cualquier estudioso, cualquier historiador que ha hecho historia con la ciencia política, no quiero hablar de Nicolás Maquiavelo, pero Nicolás Maquiavelo lo decía, usted tiene los 100 primeros días de un gobierno, que es la luna de miel, ahí tiene que dar todas las noticias malas, y ahí tiene que producir todos los cambios de fondo, porque en ese momento nadie le va a cuestionar y van a aceptarlo sin chillar, sin chistar. Pero si usted se demora, no explica, deja que se pase el tiempo, después ya no puede hacer ningún ajuste, porque la palabra, el verbo ajustar, no está prohibido en la lengua castellana, ni en la ciencia política, ni en la gestión del gobierno. Ajustar siempre hay que ajustar, porque hay muchas cosas que ajustar en la vida de uno, en la vida hogareña y en la vida de un pueblo. No es cierto que haya que seguir como estamos, porque justamente como estamos no podemos seguir. Por lo tanto, algo hay que ajustar.